Ya, Brenda. Brenda. Permite grabar, ya está Brenda. Listo. Bueno, habíamos hablado ya un poquito de manejo de dolor el anterior sábado. Y de pronto nuestros analgésicos los dividimos en los no esteroideos, ya sabemos por qué se llaman no esteroideos, ya sabemos que tienen 4 efectos farmacológicos, unos más potenciados, algunos de los efectos, algunos con los 4 efectos farmacológicos, otros con no los 4, ¿no? Y su gran característica de estos AINES es que tenían dosis techo. Dosis techo significaba, a partir de esa dosis, aunque yo aumente más la dosis, ya no consigo más analgesia. A diferencia de quién con más dosis consigue más analgesia. Los hipnoanalgésicos, doctora. Los hipnoanalgésicos, ok. Los hipnoanalgésicos, pero qué efecto adverso importante tenían los hipnoanalgésicos, que ya los vamos a revisar. Hipnosueño, provocan sueño y depresión respiratoria. O sea que si bien esa dosis hay que ir aumentándola paulatinamente, nunca de golpe, gran parte de las muertes en pacientes adictos a morfinas es porque han usado una dosis muy alta de pronto y les hace una parada respiratoria, ¿no? Porque son hipnoanalgésicos que hacen depresión respiratoria. Ok. Este tema lo tienen que manejar bien porque lo que yo veo en las recetas me quiero morir a veces. Le dan 2 o 3 AINES al paciente combinado, que no tiene sentido alguno, porque ellos tienen dosis techo, un diclofenaco con un ibuprofeno. ¿Qué lógica tiene combinarlos? Ninguna. Una dipirona sí es más analgésica y antitérmica y poco antiinflamatoria. Probablemente si la pudieses combinar con un ibuprofeno o un diclofenaco que es muy antiinflamatorio, ¿no? O un paracetamol que es analgésico, es antitérmico, pero no es antiinflamatorio, a dosis media combinar con un antiinflamatorio que también es analgésico y también tiene menos efecto antipirético, pero mitad de dosis de cada uno de los dos. ¿Por qué? No se olviden nunca, tiene dosis techo. Más allá de la dosis máxima determinada, no conseguimos mayor analgesia, ¿no? La analgesia hemos visto que es a nivel periférico, gran diferencia con la analgesia a nivel central que van a ser los hipnoanalgésicos. Y estoy hablando no de un dolor crónico, más bien de un dolor agudo, por donde hubo una agresión, si se agredió doble membrana lipídica, ya sea física, química, biológica, térmica. La agresión se libera fosfolipasado y nos alimenta la vía principal de la inflamación, además de la alterna, ¿no? Para el dolor, rubor, edema, tetrada de Celso es la vía principal, que es la vía de la ciclooxigenasa. O sea que estos analgésicos modulan el dolor desde el punto de vista periférico. Algunos, como el ketoprofeno, probablemente tienen un componente central extra. Otros fármacos, como una dipirona, tiene un extra también en analgesia, ya la vamos a ir revisando, ¿ya? En contraste con la acción analgésica que provocan los narcóticos, que estos sí, narcóticos son derivados de morfina, son los hipnoanalgésicos, que estos sí actúan a nivel central. Estos de acá, ¿para qué tipo de dolor son los AINES? Eso ya les dije el sábado. ¿Para qué tipo de dolor? ¿Nadie se acuerda? No entraron a la clase del sábado, eran poquitos alumnos. ¿Qué tipo de dolor? ¡Vamos! Nada. ¿Qué tipo de dolor? Un Dolor de cabeza. ¿Qué más? ¿Con qué lo resume? Mialgia. Dolor no visceral. Dolor leve y medio, creo que dijo doctora. Ya dije dolor no visceral. La intensidad de leve a moderado. De alta intensidad no me sirve. Pero es un dolor no visceral. Eso es lo más importante que te está metido acá. No visceral, cefalea no visceral, odontalgia no visceral, artralgia no visceral, muscular, óseo, postoperatorio no visceral, pero un cólico renal, un cólico intestinal, un cólico biliar no me sirve. ¿De acuerdo? Entonces, para dolor no visceral. ¿Y los hipnoanalgésicos para qué tipo de dolor los vamos a usar?
Cualquier tipo de dolor, les dije. Dolor de cualquier etiología visceral, no visceral, lo que ustedes quieran. ¿Cuál era el único dolor que yo comenté que no era útil en los hipnoanalgésicos y que había que usar? El del miembro fantasma, doctora. El dolor, eso, caballero, bien. El dolor del miembro fantasma, ¿no? Cuando han amputado un órgano y ese órgano le duele al paciente. Ahí usamos una combinación de antidepresivos tricíclicos con bloqueadores de canales al sodio que son anticonvulsivantes para un dolor neuropático, ¿ok? Algunos son antitérmicos, unos más que otros. ¿Quién es el antitérmico más usado y el único que tenemos en Bolivia en vía endovenosa? O parenteral, porque lo puedes colocar intramuscular. ¿Cuál es el único? Vamos. Creo que la dipirona, doctora. Sí, la dipirona o metamisol, que acá la conocemos con muy conocida el dioxadol, pero dioxadol es de marca Vago, es su dipirona o metamisol. Okay. Antiinflamatorio, algunos antiagregantes plaquetarios, que yo tengo que distinguir acá. El efecto antiagregante plaquetario es porque se inhibe a la ciclooxigenasa plaquetaria. La ciclooxigenasa de la plaqueta. Olvidémonos de la ciclooxigenasa por liberación de ácido araquidónico. Es la de la plaqueta. Y ahí tengo dos particularidades. Esa ciclooxigenasa o ese bloqueo de la ciclooxigenasa es reversible o irreversible. Por ejemplo, la dipirona inhibe la ciclooxigenasa plaquetaria y es antiagregante mientras ella está viva. Viva, no, mientras ella está actuando. Se fue la dipirona de mi cuerpo y la plaqueta normaliza. Me tomo un ibuprofeno, un diclofenac, igual, evita agregación de plaquetas. Se va de la sangre el fármaco y la plaqueta recupera. Pero con aspirina, 85 miligramos, ni siquiera los 500 miligramos, que es un comprimido adulto, inhibe la ciclooxigenasa de la plaqueta de forma irreversible hasta que la plaqueta se muere. ¿Cuánto vive una plaqueta? 10 días, doctora. 10 días, más o 10 menos días. 2. Eso. O sea que la plaqueta que fue tocada por el ácido acetil salicílico muere evitando su agregación, muere antiagregada. La nueva que se forma, si yo no tomé hoy la aspirina y se formó una nueva, no se va a inhibir, pero normalmente cuando queremos la antiagregación plaquetaria, el paciente lo toma todos los días. Su ácido acetil salicílico de 100 miligramos. ¿Okay? ¿Para qué usamos un ácido acetil salicílico de 100 miligramos? ¿En qué pacientes lo toman? Los niños, doctora. No, contraindicado en niños. Caballero, ya no le usamos a los niños. ¿Quién sabe por qué el ácido acetil salicílico está contraindicado en los niños ya? Por el síndrome de Reye. Por el síndrome Reye, pues no sabemos si su fiebrecita es por un proceso viral. Y en niños, no en adultos, está muy asociado a un síndrome Reye, con encefalopatía, con degeneración grasa del hígado, muy difícil de sacarlo adelante. Por eso ya no le damos frente a una fiebre siempre paracetamol, a lo sumo dipirona. Podemos ir alternando, ¿no? Uno es hepatotóxico, el otro es nefrotóxico, a mí me gusta alternarle. Pero el más efectivo para bajar la temperatura es la dipirona. Mejor que ella, de momento no hay nada. Los 100 miligramos de ácido acetil salicílico en adultos lo damos como antiagregante plaquetario en pacientes con arritmia para evitar formación de tromboembolismo, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos a ir viendo para qué tipo de analgesia es. Cuando yo pregunto intensidad es de leve a moderado, no para elevada intensidad de dolor. ¿Para qué tipo de dolor? El que ustedes quieran, excepto el dolor visceral, a excepción de la dipirona. ¿Qué características? Esto se los he remarcado muchas veces, yo creo que ya está estudiado. ¿Tiene efecto techo su acción analgésica? ¿Más dosis, más efecto? No. No son efectivos cuando el dolor es severo, o sea que no gano nada aumentando dosis y la paciente o el paciente se sigue quejando de dolor, no voy a conseguir. La analgesia generalmente es a baja dosis y el efecto antiinflamatorio generalmente es a mucha mayor dosis, ¿ya?
no generan adicción. ¿Con quién lo estoy comparando? ¿Con qué analgésico los estoy comparando? Afirmando yo que no va a dar adicción los AINES, un ibuprofeno, un diclofenaco. Si lo tomo, mi cuerpo mañana no me lo pida, no sé que me siga doliendo, pero no me genera euforia, bienestar y adicción. ¿Comparado con quién? Con la morfina, doctora. Con los hipnoanalgésicos, ¿no? Porque morfina es el Opioide. último. Como opioides o hipnoanalgésicos, le vamos a llamar a todo ese grupo que también hay de efectividad leve, moderada y severa, ¿ya? Para dolor leve, moderado y severo. No presentan efectos sedantes, a diferencia de quién, de los hipnosueño analgésicos. No causan depresión respiratoria, que sí son estos tres las principales RAM de los hipnoanalgésicos. Su unión a proteína plasmática es alta de los AINES generalmente, por lo tanto puede haber interacción con muchos otros fármacos, ¿no? Porque si alguien viene y le gana su proteína, va a quedar mayor cantidad de fármaco libre, el nivel plasmático se eleva, y ya vamos a ver que los AINES tienen su potencial efecto adverso, principalmente o dosis muy alta o en el largo plazo. Y lamentablemente son fármacos en nuestro país de venta libre y de automedicación, y el paciente, nadie quiere tener dolor en su vida y lo toman todos los días. Hay pacientes que se toman un analgésico por las dudas que le duela algo, porque tienen terror que algo les duela, gente más añosa que no va al médico, ¿no? Entonces ahí aparecen los efectos adversos importantes de los AINES. ¿Quién recuerda los efectos adversos más importantes de los AINES? Dos son. Nefrotóxico y gastrolesivo. Y la nefrotoxicidad, pues estás bloqueando prostaglandinas renales, entonces va disminuyendo filtración glomerular, como tener a un paciente deshidratado de forma permanente. Vamos a acabar con insuficiencia renal. Si ustedes van a centros de diálisis, muchas de las de las insuficiencias renal está asociada a ingesta crónica de AINES, y después ya es hipertensión y es diabetes, ¿no? Como causas más importantes. Y toda silenciosa. Yo voy tomando AINES y no me duele nada, entonces tampoco iré al médico. Soy hipertensa hace 5 años y nunca me tomé la presión y nunca me dolió la cabeza, y ya hay deterioro renal. O la diabetes ya recién cuando está en niveles muy elevados, la glucosa me da una clínica y recién voy al médico, pero resulta que ya venía con un toque renal, ya venía con una hipertensión de largo plazo sin medicar, o una diabetes sin medicar también, sin diagnosticar inclusive, ¿no? Produce un bloqueo de la agregación plaquetaria, ojo. Puede ser reversible o puede ser irreversible. ¿Cuál es el único fármaco que bloquea la ciclooxigenasa plaquetaria de forma irreversible? La aspirina. Sí, señor, ácido acetilsalicílico. ¿A qué dosis? Inclusive con 85 miligramos. Los comprimidos vienen de 100 para asegurarnos que llegue por lo menos 85 miligramos a sangre. ¿Okay? Algunos AINES son más antiinflamatorios que otros, unos más antiinflamatorios, otros más analgésicos, otros antiagregantes, ya eso vamos a ir viendo en cada grupo de ellos. Bien, la clasificación se van a chocar con su librito y van a echarle una miradita, ¿ya? Y en clasificación yo no les exijo que sepan exacto si es derivado de ácido acético o propiónico. Vamos a profundizar los más utilizados en nuestro medio en detalle. ¿Para qué lo voy a usar? Dosis mínima, dosis máxima. ¿Qué efecto farmacológico tiene? ¿Qué reacción adversa? Dosis mínima, dosis máxima. Sin embargo, ellos se clasifican en salicilatos. Probablemente son unos de los más antiguos. ¿Quién se lleva la flor acá? Se lleva la flor el ácido acetilsalicílico, que viene desde un comprimidito de 100 miligramos hasta comprimidos de 500 miligramos y de 1 gramo, ¿no? Los salicilatos generalmente los usamos en geles para el dolor, los salicilatos de metilo. Luego otro grupo químico son las pirazolonas. Su núcleo químico muy diferente al anterior, más comparten el mecanismo de acción. Y ahí tenemos la dipirona. La fenilbutazona se usaba antes, pero se vio que había mucha casuística de nefrotoxicidad, un poco mayor de la que existe con los otros fármacos, y también de anemia aplástica, ¿no? La anemia aplástica pues es una reacción adversa irreversible básicamente,
por una depresión en médula ósea que terminará en un trasplante, ¿no? Entonces, retirada casi del comercio la fenilbutazona. Entonces, hasta ahí tengo salicilato, pirazolona. Para aminofenoles, es casi el nombre de quién, del paracetamol, o sea que aquí vamos a estudiar ácido acetilsalicílico, vamos a estudiar la dipirona, vamos a estudiar el paracetamol. Dentro de los indoles de todo esto, el que usamos es la indometacina. Yo les voy a marcar los que nosotros vamos a profundizar. O sea que uno se lo aprende automáticamente, eso, salicilatos, paraminofenoles, pirazolona, los indoles. Estos derivados del ácido arilantranílico, no usamos básicamente casi ninguno de acá. Y nos vamos a los derivados del ácido acético. No quiero estas subclasificaciones que se lo aprendan de memoria, si es un aril, pirrol, no. Pero sí que me sepan qué fármacos son más analgésicos, más antiinflamatorios, para qué tipo de dolor, cuál es su franja terapéutica, sus principales ramos, su aplicación clínica. Diclofenaco sí, sódico es diferente al potásico, simplemente en quien le acompaña. ¿Quién va a producir más elevación de presión arterial? El sódico que el potásico. Muchas veces los pacientes toleran mejor al sódico que al potásico. Bien, esos dos son los más usados. De acá en el pirrol acético, el ketorolaco. Probablemente el ketorolaco sea el de mayor analgesia. Hay estudios que comparan, yo hice una tesis comparando analgesia del ketorolaco con el ketoprofeno y con la dipirona, pero a dosis equivalentes entre ellos. Y probablemente entre ketorolaco y ketoprofeno en otros pacientes sean los de mayor analgesia. Si yo quiero una analgesia bien importante, probablemente use ketorolaco a dosis techo, mucho mejor que un paracetamol a dosis techo. Probablemente mucho mejor que un ibuprofeno a dosis techo. O sea que como analgesia, probablemente ketorolaco esté dentro de los de mayor analgesia, casi con dosis equivalente en la línea de ketoprofeno y probablemente de dipirona. Luego de aquí nos vamos a... Estos oxicamos es otro grupo químico que se caracterizan por tener semivida más larga. Significa que si un diclofenaco lo tengo que dar cada 8 horas o un ibuprofeno cada 6 o cada 8 horas, el oxicamo lo voy a dar 1 por día. En el mayor de los casos cada 12 horas. ¿Por qué? Porque llega a intestino cuando se está eliminando y sufre ciclo enterohepático. Entonces eso le hace recircular y probablemente nos va a dar una buena analgesia por 24 horas. Tiene una ventaja importante también, que gran parte se va por la vía biliocecal y lo deja un poquito libre al riñón, entonces probablemente con un poco menos de nefrotoxicidad que los otros. ¿Cuál es el que más usamos acá? Meloxicam. Para nosotros es el más usado, meloxicam. Derivado del ácido propiónico, usamos varios. Ibuprofeno, ibuprofeno lo usamos muchísimo, analgésico, antiinflamatorio, antipirético. Como antipirético no le va a ganar nunca una dipirona, ¿no? Es antiagregante plaquetario, pero reversible. Se va el fármaco y la plaqueta se recupera. El ketoprofeno con una, probablemente a dosis equivalente, con una efectividad ketoprofeno similar a la del ketorolaco. Muchos estudios, los dos vienen en ampolla además de comprimidos, ¿no? Comparan el efecto analgésico de ketorolaco versus ketoprofeno, ¿no? Luego el naproxeno, también semivida intermedia, no tan pequeña como la del ibuprofeno ni tan larga como la del meloxicamo, buen antiinflamatorio también. En dolores óseos, dolores iniciales del CEA también. De aquí nos vamos a clonicinato de lisina, derivadas del ácido nicotínico. Este clonicinato de lisina se los he puesto ahí con rojo, porque no es que comparte perfectamente el mecanismo de acción de los AINE, sino que tiene algo de efecto sobre músculo liso, o sea que estamos hablando de un dolor visceral que lo diferencia de todos los anteriores, ¿no? Probablemente. Luego de acá, ya no usamos nabumetona ni mesulida, fueron antiguos.
Esos que yo he remarcado son los más importantes que vamos a revisar uno por uno con toda su farmacología, ¿ya? Sí es bueno saber que ácido acetilsalicílico es un salicilato, esto es una pirazolona, pero estos subtítulos de qué grupo químico yo no les voy a exigir. Sí que me sepan muy bien el manejo de los fármacos. Preguntas hasta aquí. ¿Preguntas hasta aquí? No hay Disculpe, preguntas. doctora, aquellos AINES que, o sea, como la dipirona o el helicina, que actúan sobre músculo liso, ¿van a servir para el dolor tipo visceral o no? Sí, si vos me preguntas, no tenemos ningún antimuscarínico que es ideal. Dolor visceral, ¿quién es mejor que un antimuscarínico? Nadie. No tengo antimuscarínico. O quiero coadyuvar el efecto del antimuscarínico. ¿Qué voy a usar? Dipirona. La dipirona ya la vamos a estudiar que se llama la pirazolona o dipirona. Ella tiene un mecanismo extra de acción, libera óxido nítrico y ese óxido nítrico relaja músculo liso. Entonces tiene un mecanismo extra. Lo mismo el clonicinato de lisina. Pero si vos me dices, tengo un cólico intestinal, una transgresión alimentaria, el intestino está distendido, no hay buena digestión, no me le puedes dar un ibuprofeno, que encima es gastrolesivo, ni un diclofenaco, ni una aspirina. Inclusive el paracetamol, que no es gastrolesivo, tampoco es ideal porque él no es para un dolor visceral, ¿no? Entonces eso es importante, tener bien el diagnóstico de qué tipo de dolor, para ir relacionando el analgésico que vas a usar. Ojo, si el hipnoanalgésico para cualquier tipo de dolor, visceral, no visceral, con su perfil de seguridad. Hipnótico va a dar sueño y puede ser depresor respiratorio. No puede ser. Y eso lo voy determinando con la dosis. La ventaja es que vos vas haciendo una valoración y puedes ir aumentando gradualmente el dolor en el hipnoanalgésico, que es lo que normalmente se hace en el dolor de CA. En el dolor de cáncer empiezas con el más leve y de ahí vas subiendo de dosis y vas redistribuyendo, aumentando la dosis gradualmente. Si el aumento de dosis viene de golpe, lo más probable es que haga una depresión respiratoria y un paro cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Quedó mejor, caballero? Sí, doctora, todo claro. Ya, esta lámina ya la hemos revisto, ¿no? Fosfolipidomembrana, libera fosfolipasa 2 y está toda la vida el ácido araquidónico. Háganme caso, esto estudienlo en detalle. Cuando yo pregunto a INE, tienen que dibujar, y corticoides también, dibujar la cascada. Esta cascada es mágica, saberla siempre en detalle, porque incluso todos los fármacos nuevos, toda la bioquímica de los procesos alterados es esta, en inflamación. Nadie no puede manejar con exactitud la cascada de inflamación, así como cuando les pregunté los IECA, me dicen inhibe la enzima convertidora, nadie me hizo ahí un gráfico de ver de dónde salió esa enzima convertidora, y hay uno que pone abajo, se la da en hipotensión, o sea, todo al revés. Entonces, ¿yo qué voy a pensar? Que puso ese inhibidor en enzima convertidora, pero ni siquiera saben si esa enzima convertidora que, ya, espérenme un segundito, ¿qué efecto hace? 200. Sí, ya yo averigué un poquito, te voy a llamar terminando mi clase, no compres nada todavía, ya, y hay que ver cuántas horas de uso y si tiene una batería extra para el oxígeno. Eso es importante, yo te llamo en una media hora. Perdón. Ya. Entonces esta cascada, les decía yo, no perdonable. Esa cascada aquí está más bonita, más fea, la anterior, esta, la que ustedes quieran, pero en detalle. No hago nada sabiendo que el IECA inhibe a la enzima convertidora y yo no saber qué hace la enzima convertidora. No hago nada que me digan que los glucocorticoides estimulan la lipocortina y que la lipocortina inhibe a fosfolipasa. ¿Y qué es la fosfolipasa? No lo sé, no sirve. Ya en eso sean extremadamente exquisitos. Ojalá hasta antes de terminar
nuestro año con ustedes, tengamos por lo menos unas cuantas clasecitas y nos dediquemos solo en la pizarra entre todos, cuando tengamos todo avanzado, a hacer casos de pacientes y a ir razonando cómo yo voy a medicar, qué problema de salud tengo, qué clínica va a dar ese paciente, qué objetivo terapéutico, con qué fármaco lo consigo, una vez elijo mi fármaco. Si no se acuerdan, buscamos la dosis mínima y máxima. Cada cuántas horas, qué efecto adverso voy a esperar, cómo voy a medir la efectividad de mi fármaco. De eso se trata la farmacología, bien pensada. Yo por ahí una dosis que me pongan 50 y era 5, no le doy tanta relevancia por ahora, porque cuando empiecen a usarlo y lo vean el fármaco, sí se lo van a acordar, estoy casi segura. Más el razonamiento de cómo llego yo a utilizar este o aquel fármaco, eso va a ser importante, ¿no? Bien. Bueno, la ciclooxigenasa, ya esto lo han repasado en fisiología. Tenemos la COX-1, ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. ¿Quién sabe algo de la ciclooxigenasa 1? Va a ser el protector gástrico y el protector renal, ya que va a producir muco y bicarbonato. Eso creo que ya lo dijimos, ¿no? En la clase anterior. Es constitutiva. Constitutiva, o sea que yo la necesito para un equilibrio, una homeostasis. Principalmente, ¿dónde? En muchos lugares. Perdón, ¿con quién me quedo? Con el estómago y con el riñón. ¿Ok? En el estómago, protector gástrico, punto. Ya hemos visto por qué. Y en el riñón, vasodilatación, aumenta caudal plasmático renal, protector renal. Obviamente que estas prostaglandinas en el momento del parto ellas van a liberarse para favorecer las contracciones uterinas, ¿no? Y la COX-2, esta se induce. ¿Por qué se dice inducible? Porque se va a inducir su formación cuando hay una agresión. ¿A quién se agredió? Fosfolípido de membrana. Agresión química, térmica, biológica, depresión, la que ustedes quieran. O sea que se presionó, se agredió fosfolípido de membrana y ella va a liberarse. Y ella es la que me va a dar la cascada de la inflamación, que también se ubica, en realidad la ciclooxigenasa, esta inducible, se va a formar a velocidades increíbles en cualquier célula del organismo. Y ella va a ser responsable, prostaglandinas de la serie 2. Proinflamatoria, serie 2, no se olviden, serie 1 y serie 3 son antiinflamatorias. Van a estar determinando inflamación, crecimiento celular, inflamación va a ser patológico, ¿no? Acá crecimiento celular patológico y regulador de la ovulación de forma convencional, de forma usual. Bien, las vías de la lipoxigenasa, la 5, la 12 y la 15. ¿Y qué más? Bueno, acá cuando vemos este ácido araquidónico que va a formar la ciclooxigenasa, vamos a ver que hay fármacos que hacen una inhibición reversible, como ser el paracetamol, y hay otros que en plaqueta es irreversible, como el ácido acetilsalicílico. Una vez hay prostaglandinas, serie 2. Ay, ay, ay. Listen, le devuelvo la llamada en 15 minutos. Estoy en clase, no es urgente, ¿no? Yo puedo, si no, pasar por ahí en unos 15 minutos. Voy a ir a atender a mi papi y volviendo puedo pasar, si no te paso la dirección luego, ¿ya? Gracias, ya, chao, chao. Pensé que era más urgente, ya. ¿Dónde está? Tengo que borrar esto para... Ya. Bien, hiperalgesia, dolor, serie 2. Esta fiebre, probablemente la serie 1 está implicada en la fiebre, por eso es si yo bloqueo ciclooxigenasa antitérmico, pero hay otros que no son antitérmicos, son mucho menos o necesito mucha dosis. Hiperalgesia, mucho dolor. Prostaglandinas serie 2 son las implicadas en dolor e inflamación. Prostaglandinas de la serie 1 y de la serie 3 probablemente son las
Antiinflamatorias. ¿Quién las alimenta? Omega 3. El omega 3. Bien. ¿Qué es lo que van a hacer estas prostaglandinas? Estas prostaglandinas tienen sus efectos biológicos, sí, y no se les tiene que olvidar nunca. Cuando ocupan el receptor del dolor, aumentan la sensibilidad al dolor, provocan dolor. ¿Ok? Sobre el hipotálamo aparecen estas prostaglandinas, la 1 y la 2 son las más implicadas. La 1 probablemente aumenta la temperatura y me hace fiebre. En el músculo liso del vaso se libera prostaglandina y hay vasodilatación, ¿no? Por eso también la inflamación, el edema, la vasodilatación vienen juntos, te trae Celso. Aumenta secreción del jugo gástrico porque las prostaglandinas eran protectores gástricas, disminuyen ácido clorhídrico, mejoran flujo sanguíneo local, mejora el moco y mejora el bicarbonato. Yo la bloqueo, por eso es que es tan gastrolesiva. Aumenta el moco y disminuye el más agresivo, que es el ácido clorhídrico y la pepsina, que se activa con el ácido clorhídrico. En la menstruación, esos pacientes con mucho dolor menstrual, generalmente son pacientes como más inflamadas. Ellas tienen mayor materia prima. Fíjense que hay quien tiene dolor y quien no. Gran parte está relacionado con esto. Comidas antiinflamatorias, inflamación, pero cuando hay dolor menstrual, quien entra en juego las prostaglandinas. Es por eso que un AINE va a ser bastante efectivo. Si bien es una víscera útero, sí puedo yo combinarlo con un antimuscarínico, que muchas veces esa combinación es lo único que calma el dolor. Esa necrosis isquémica de endometrio la provocan las prostaglandinas. El músculo liso de útero, útero grávido, ahí es que se liberan las prostaglandinas y aumenta frecuencia de contracciones uterinas. ¿Qué va a pasar en esta paciente si le das un AINE cuando ya está cercana al parto? Prolongan el parto, doctora. Sí, y a veces se van a fijar ustedes que el ginecólogo le da una aspirineta a la paciente las últimas semanas para evitar el parto, para bloquear prostaglandina y alargar el parto. También aspirina se da en pacientes que hacen su síndrome antifosfolipídico, que se va formando trombos en placenta y puede hacer la muerte fetal. También se utiliza o se usa la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Pero la aspirina probablemente es excelente alternativa. Entonces, si una mujer está cercana al parto y tiene un dolor y se le ocurre tomar un AINE, eso va a prolongar el parto, que muchas veces se lo utiliza para ello, ¿ya? El músculo liso bronquial, en los vasos que bañan bronquios, hay dilatación en los vasos que bañan el bronquio. No estoy diciendo que hace broncodilatación, sino una dilatación, igual que hacia acá, vasodilatación en los vasos que bañan bronquio. Eso puede hacer un poquito de regurgitación en estos vasos y a veces dar un poquito de tos en los pacientes. No es broncodilatador, ¿ok? A nivel renal, vasodilatador renal. Dilata el caudal plasmático renal, riñón filtra más, protector renal. Si tú le bloqueas, aquí están los efectos adversos de los AINE. Nefrotóxico, gastrolesivo, lo demás son efectos beneficiosos, ¿no? Cortar el dolor de la menstruación, receptores del dolor o bajar temperatura. Aquí hay otro efecto adverso importante también. Las prostaglandinas a nivel endocrino antagonizan a la hormona antidiurética. O sea que antagonizan a la antidiurética, favorecen diuresis. Y si tú usas el fármaco y le bloqueas, lo que vas a hacer es disminuir la diuresis. Eso también potencia el efecto nefrotóxico. Esto me lo van a aprender perfectamente. Todos los efectos de prostaglandina, que son los más significativos, y el mecanismo de acción de toda la cascada de la inflamación, háganlo 100 veces en su pizarra hasta que lo aprendan y no se les olvide nunca, ¿ya? Toda la farmacoterapia en dolor está muy enfocada a esta bioquímica del proceso inflamatorio. Y la mayoría de las patologías prevalentes en nuestro medio, ¿a quién tienen de denominador común? A la inflamación. Llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese Parkinson, llámese Alzheimer, llámese cefalea. ¿Qué tienen como denominador común? Inflamación, síndrome metabólico, inflamación.
¿no? Disbiosis, inflamación, hiperpermeabilidad del intestino, inflamación, dolor, inflamación. ¿Está clarísimo hacia dónde va un poquito el enfoque de las nuevas medidas en fármacos? Bueno, tenemos los fármacos, de pronto los que inhiben a las 2-ciclooxigenasa, o inhiben más a la COX-1 o inhiben más a la COX-2. Por ejemplo, inhibidores bien específicos de la ciclooxigenasa 1, que es la constitutiva, todavía no hablo de un efecto antiinflamatorio, dosis bajita, es la aspirina a baja dosis. Ácido acetil salicílico, acá hay un error de así, al revés. Ya la A antes y la S después. ASA. No ASA, AAS, ácido acetil salicílico a baja dosis. Pues los inhibidores no específicos, ¿qué significa? Que van a inhibir a la COX-2 y también van a inhibir a la COX-1. 50-50, igual mitad-mitad. Lo que más uso, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, este piroxicamo escapa un poquito de los COX-IF, de los inhibidores de la COX-2. Los que inhiben la COX-2 preferencial, estos son por mecanismo de acción. Meloxicam, etodolaco, ellos eligen más a la COX-2, pero hay unos que se llaman, estos se llaman inhibidores preferentes de la COX-2 y poquito a la COX-1. Y estos son casi específicos de la COX-2, son diferentes los grupos. Estos son los COX-IF, celecoxib, rofecoxib. Esto, imagínense, cuando recién se sintetizaron fue una bendición. Queda el efecto analgésico, queda el efecto antiinflamatorio, y como solo inhibo a la COX-2, deja de ser gastrolesivo, deja de ser nefrotóxico, que son las dos ramas importantes, que en el largo plazo pueden complicar al paciente. ¿Y qué se vio? Que en el uso en pacientes más añosos y de un tiempo prolongado, favorecían agregación de plaquetas y trombos, y los pacientes empezaron a morirse de infartos y trombosis con este grupo de fármacos. Se retiraron del comercio después de haber hecho bombos y platillos. Imagínense, tengo el efecto analgésico antiinflamatorio sin su gastro y nefrotoxicidad. Después de tiempo se volvieron, acá tengo muchos intereses económicos de por medio. Quien está estudiando un fármaco invierte mucho en una industria y después tiene que recuperar su inversión, por eso se le da la patente y después le mete a los médicos y a todo el mundo que receten mucho sus fármacos porque necesitan ganar dinero. Entonces todo esto mueve mucho la economía, ¿no? No es que nadie de buena gente está investigando fármacos para ver qué pasa, no. Se retiran del comercio y después se vuelven a introducir. Hoy se utilizan, sí. Queda menos de un minuto. Vamos a seguir el próximo jueves, ¿ya? El próximo jueves intentamos hacernos por lo menos 3 Zoom. Y me van a revisar, léanse Flores, son 6 o 7 hojitas nada más. Todos los grupos terapéuticos, paracetamol, salicilato, yo terminando esto voy uno por uno los fármacos más usados con todas sus características, dosis mínima, máxima, sus efectos farmacológicos, sus reacciones adversas, ¿ya? Ayúdense con eso. Cuanto más lean la clase van a poder preguntar más, vamos a poder conversar a mayor profundidad.